significa confesar a Cristo? Es una buena pregunta que todos debemos conocer la respuesta. ¿Qué es exactamente lo que uno debiera de confesar? ¿En qué momento debemos hacer dicha confesión? Vamos viendo algunos detalles importantes sobre este tema necesario, indispensable para la salvación del hombre. ¿Qué significa confesar, hermanos? Si yo les hago esta pregunta, a ustedes seguramente muchas ideas pueden venir a sus mentes, a su cabeza, pero hay una cosa bien importante en cuestión de la confesión que es para salvación que nosotros debemos entender. Por ejemplo, hermanos, cuando pensamos en confesar, puede ser que se venga a nuestra mente esa idea, ¿verdad?, que es muy común cuando una persona confiesa algún delito, alguna culpa, hay un juicio y esa persona se le hace que haga un juramento para decir la verdad en cuestión de lo que se le va a preguntar o se le va a acusar. Entonces, cuando la persona es culpable, debe de decir la verdad y debe de confesar su culpa, debe de confesar su delito, debe decir abiertamente y públicamente que sí, ¿verdad?, que él hizo tal o cual cosa ahí frente al juez. Puede ser, hermanos, también que se venga a nuestra mente la confesión de amor, por ejemplo, cuando ese muchacho está enamorado de aquella muchacha y le confiesa, le dice, ¿verdad?, lo que él siente por ella, y podemos decir es una confesión romántica, ¿verdad? Él siente algo y ya no se aguanta y se lo tiene que decir y se lo dice y le declara o le confiesa sus sentimientos a aquella joven. Pero, hermanos, cuando hablamos de la confesión que es para salvación, tiene que ver con una confesión hecha hacia Cristo, hacia Jesús. Volvamos a Romanos 10, que les había mencionado en un principio. Romanos 10, versículos 9 y 10, que es muy importante este texto. Dice el apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Note usted, hermano, hermana, amigo, una cosa bien importante aquí. La confesión es algo que viene antes de la salvación. ¿Sí? Una persona no puede llegar a ser salva sin antes confesar con su boca, como se menciona en este pasaje. Confesar a Cristo con la boca, hermanos, podemos decir, tiene la misma importancia que el oír. Confesar a Cristo con la boca tiene la misma importancia que el creer, la misma importancia que el arrepentirse y la misma importancia que el bautizarse. Exactamente, son mandamientos igual de importantes. Podemos decir, hermanos, que ningún acto en el plan de salvación de Dios es más importante que otro. ¿Sí? Ninguno. Ningún acto tampoco, hermanos, puede ser omitido o puede ser descartado como no esencial. A veces hay personas religiosas que hacen diferencias entre una cosa y otra. Para algunos el bautismo es importante, no es tanto el creer, no es tanto el confesar. Para otros, hermanos, es más importante el creer, el bautismo no es importante. Pero, hermanos, si nosotros consideramos exactamente lo que la Biblia habla respecto a cada uno de estos pasos en el plan de salvación de Dios, podemos ver que todos son para salvación, todos son igualmente importantes y que no podemos darle más relevancia a uno ni tampoco omitir alguno como menos importante o necesario. La salvación, hermanos, pertenece a aquellos que de corazón obedecen al pie de la letra todos y cada uno de estos actos en el plan divino
incluido, hermanos, el confesar que estamos considerando en esta mañana. ¿Sí? La palabra confesar, este verbo confesar, viene del griego homologeo. Homologeo. ¿Sí? Donde homos significa, hermanos, lo mismo. Y legos significa hablar. Literalmente, hermanos, confesar significa hablar lo mismo. O dicho en otras palabras, significa estar de acuerdo con alguna persona en referencia a algo. ¿Sí? Hablar lo mismo. La confesión, hermanos, podemos decir es lo opuesto a la negación. ¿Sí? Es el antónimo. O es lo opuesto al silencio, a callar. Confesar, hermanos, es declarar, es reconocer, es profesar, es admitir. ¿Sí? Uno confiesa cuando declara abiertamente estar convencido de algo. Lo creo con todo mi corazón y lo digo abiertamente. No tengo ningún problema en decirlo, no tengo problema en admitirlo. Eso es confesar. De tal manera, hermanos, que para confesar, en el contexto de esta definición, se requieren algunas cosas muy importantes. Se requiere primeramente creer en el corazón que algo es verdad. Si alguien no está convencido, difícilmente va a confesar algo. ¿Sí? Si alguien no está seguro de lo que siente, de lo que cree, hermanos, no lo va a confesar con su boca. Se requiere estar dispuesto a hacer un compromiso abierto sin importar que los demás lo sepan. Es una decisión que uno toma en su mente, en su corazón. Un compromiso formal. No importa. Que el mundo lo sepa, que el mundo se entere. Sí. Yo lo creo así y yo estoy dispuesto a decirlo. Y finalmente, hermanos, se requiere usar nuestra boca, hacer esa declaración, reconocer, profesar, declarar dicha convicción, dicha creencia, dicha fe, dicho sentimiento de acuerdo, ¿verdad?, a la situación, de acuerdo al caso. Esto es lo que significa confesar, hermanos, de acuerdo al contexto de la Escritura. Ahora, hermanos, ¿en qué consiste esta confesión? Esta confesión que es para salvación. Esta confesión que forma parte de ese plan divino que toda persona debiera obedecer para salvación de su alma. En Mateo capítulo 10, versículo 32, Mateo 10, 32, dice la Escritura: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estas son palabras textuales, literales de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando, hermanos, de confesar a Cristo para salvación. Y dice aquí Jesús: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, confesar al Señor Jesús implica una declaración sobre quién es Jesús. ¿Sí? Jesús quiere que le confesemos delante de los hombres. Pero entendamos, esto es, hermanos, declarar abiertamente quién es Jesús. Y para esto necesitamos, hermanos, estar de acuerdo con todo lo que la Escritura dice acerca de Él. Hemos mencionado en lecciones anteriores recientemente que muchas personas tienen diferentes ideas o diferentes conceptos respecto a quién es Jesús. Y pueden creerlo de todo corazón. Pero lo importante, hermanos, es lo que la Biblia dice acerca de Jesús. ¿Sí? Y yo debo estar convencido, yo debo estar persuadido de lo que se dice, lo que se enseña, lo que se nos habla respecto a quién es Jesucristo. Para poder confesarlo, necesito conocer de antemano la realidad respecto a quién es Jesús.
Hermanos, confesar a Cristo implica creer de corazón en su deidad. En su deidad. Sí. Yo no puedo confesar a Cristo si yo no creo en su deidad. Sí. Debo de creer en su encarnación. Es importante, hermanos, confesar a Cristo, pero creer en el corazón que Él murió como expiación por los pecados. Yo debo de creer en su resurrección, en su ascensión al cielo. Yo tengo que hacer un compromiso, hermanos, con Cristo. Yo necesito declarar con la boca, como dice el apóstol Pablo, dicha fe. Si yo he estudiado, yo he oído, yo he analizado lo que la Escritura dice respecto al Señor Jesús, y yo estoy convencido de todas estas cosas, es importante que cuando yo confiese mi fe, yo tenga esto presente. ¿Quién es Jesús? Y quisiera que consideráramos algunos ejemplos respecto a esto, hermanos. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 16, unos versículos que hemos estado citando constantemente en estas lecciones y que es bien importante, es fundamental en nuestra fe. La confesión de Pedro. Dice ahí, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo quiero que preste atención especial a lo que dijo, a lo que confesó, a lo que declaró el apóstol Pedro respecto de quién es Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, en primer lugar, necesitamos nosotros, al confesar a Cristo, confesar que Jesús es precisamente Cristo. Él es el Cristo. Reconocer, entender y declarar, hermanos, que Jesús es el Cristo. Porque, hermanos, ¿cómo podemos confesar a Jesús? ¿Cómo podemos decir que Él es el Cristo si ni siquiera entendemos o comprendemos lo que esto significa? Sí. ¿Hay que confesar a Cristo para salvación? Sí. ¿Y qué quiere decir que Jesús es el Cristo? Tú eres el Cristo, dice Pedro. Tú eres. Cristo, hermanos, es una traducción de la palabra hebrea Mesías. Sí, Mesías. Y la palabra Mesías significa ungido. Ungido. ¿Okay? Hablamos de Jesús como el Cristo. Los profetas hablaron del Mesías que habría de venir. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra Cristo, simplemente es la traducción de la palabra hebrea. Ungido es lo que significa Cristo. Los seguidores de Jesús, hermanos, por ejemplo, nos identificamos como cristianos. ¿Por qué somos cristianos? ¿Qué quiere decir que somos cristianos? Pues somos discípulos de Cristo. ¿Sí? De ese Mesías anunciado por los profetas. Hermanos, Jesús es el Cristo. Él es el ungido de Dios para ser rey de su pueblo. Si ustedes recuerdan, a los reyes se les ungía cuando se les coronaba como reyes. Sí. Y Jesús en ese sentido, hermanos, se le conoce como el ungido de Dios. Él es el rey del pueblo de Dios. Él es el Cristo. Por eso le llamaban: ¿eres tú el rey de los judíos? Ahorita leía David en la lectura de la Santa Cena. Pilato le decía: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres el Cristo, el rey de los judíos? Porque eso era lo que había en la mente, hermanos, cuando se mencionaba, ¿verdad?, a Jesús como Cristo. Rey. Sí. El rey del pueblo de Dios.
Se había anunciado, profetizado que vendría un Mesías, un rey. Es Cristo. Lamentablemente muchos en su mente tenían la idea de un rey que iba a gobernar literalmente en un pueblo, en una nación, humanamente hablando. Sin embargo, como Jesús lo dice allí ante Pilato, mi reino no es de este mundo. Sí, él era rey, pero su reino no era un reino terrenal, era un reino espiritual. Pero Jesús es Cristo, hermanos, porque Él es el ungido de Dios para ser rey de su pueblo. Y nota, hermanos, como esta gran verdad que dijo Pedro, tú eres el Cristo, no le fue revelado por carne y sangre. No era cuestión que las personas lo hayan inventado, que la gente lo haya dicho nada más. Dice, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. El hecho de que Jesús sea el Cristo, hermanos, es una realidad que proviene del mismo Padre Celestial. Y bienaventurados son todos los que creen y confiesan como Pedro que Jesús es el Cristo. ¿Sí? En Juan capítulo 4, versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Esta mujer samaritana, hermanos, conocía lo que la Escritura hablaba respecto a lo que los profetas habían anunciado anticipadamente. Yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. ¿Sí? Otra vez, Cristo es la traducción de la palabra Mesías, el ungido, el rey del pueblo de Dios. Y dice, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Verso 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy ese Mesías, yo soy ese Cristo que ha sido anunciado. Yo soy, y ahora estoy delante de ti y estoy hablando contigo. ¿Sí? Jesús, hermanos, es el Cristo. En el capítulo 9 de este mismo libro, 9, versículo 22. Los padres de aquel hombre ciego que había sido sanado por Cristo. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno, note usted, habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. No querían aceptar, hermanos, esta verdad. Y no querían que ninguna persona confesase con su boca que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Y si alguien se atrevía a decirlo, era expulsado de la sinagoga. Por eso los padres dijeron, edad tiene, pregúntenle a él. Sí, hermanos. Reconocer que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, hermanos, era algo que los judíos no soportaban escuchar. No aceptaban que Jesús, siendo una persona, lo veían un hombre común y corriente, hijo de un carpintero. Él es el Mesías anunciado, profetizado. No lo querían reconocer. Y si alguien le reconocía y le confesaba, dice aquí, si alguno confesase que Jesús era el Mesías, era expulsado. Sí. Capítulo 11 de Juan, dice, le dijo, sí Señor, esta mujer llamada Marta, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Muy similar a lo que confesó el apóstol Pedro. Yo he creído. Y se lo dijo abiertamente con su boca. Marta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿En qué consiste esta confesión, hermanos? En confesar que Jesús es el Cristo.
en confesar que Jesús, hermanos, es el Rey soberano en nuestra vida. Como dice el himno, Jesús es mi Rey soberano, y lo confesamos. Y los cristianos seguiremos confesando hasta que nos muramos que Jesús es el Cristo. Él es nuestro Rey y Señor. Pero también, como dice Marta y como dijo el mismo Pedro, hermanos, confesar a Cristo implica confesar que Él es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que Jesús es Dios encarnado. Que Jesús es de naturaleza divina. Que Jesús es de la misma esencia que el Padre Celestial. Eso es lo que quiere decir: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que quiso decir Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios con nosotros. Hijo de Dios, hermanos, enfatiza la naturaleza divina de Jesús. Así como muchas veces se le describe como hijo de hombre, lo cual enfatiza su naturaleza humana, cuando se dice hijo de Dios, enfatiza su naturaleza divina, exactamente en la misma proporción. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios es reconocer nuevamente, hermanos, que Él es igual a Dios en la misma esencia, en la misma naturaleza. Natanael, hermanos, lo reconoció así. En capítulo 1 de Juan, versículo 49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Confesar a Cristo, hermanos, tiene que ver con reconocer y abiertamente con nuestra boca declarar que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, igual a Dios, que Él es divino. Mateo capítulo 14, versículo 33, cuando Jesús, hermanos, sube a la barca después de haber calmado la tempestad, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y aquí están todos sus discípulos confesando, declarando con su boca que en verdad Jesús es el Hijo de Dios. En el capítulo 27 de Mateo, cuando el Señor fue crucificado y todo lo que acontece en el entorno de la crucifixión de Cristo, todos los milagros que fueron evidentes a las personas, dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Este que acabamos de crucificar, este era Hijo de Dios. No le reconocían primeramente, no confesaban esta gran verdad, pero ahora, después de haber visto todas las cosas que acontecieron, se convencieron, se persuadieron y lo dijeron con su boca: este era Hijo de Dios. Sí, hermanos. Y repito, Hijo de Dios quiere decir que es de naturaleza divina, quiere decir que es igual a Dios, quiere decir que es Dios. Primera de Juan 5:20, note usted lo que dice Juan. Pero sabemos que el Hijo de Dios, es decir, Jesús, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sí, hermanos, esto es lo que debemos nosotros creer. Se nos ha dado el conocimiento, dice aquí, el entendimiento para conocer a Jesús, para conocer a Cristo,
para conocer al Hijo de Dios y para entender que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Toda persona debe de entender y puede entender esta realidad, esta verdad. Y una vez que lo hemos entendido, que lo hemos comprendido, que estamos convencidos y persuadidos de ello, debemos estar dispuestos también a confesarlo con nuestra boca. Sí. Segunda de Pedro 1:1. Sí. Juan primeramente, ahora Pedro, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis sido alcanzados por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Note usted, nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Sí. Lo dijo Juan, lo dijo Pedro, y ahora lo dice Pablo en Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Eso es Jesús. Cuando una persona confiesa a Jesucristo, debe de creer lo que la Biblia dice respecto de Él, que Él es nuestro gran Dios y Salvador. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios es creer que Él es divino, que Él es igual a Dios. Hermanos, ¿en qué consiste esta confesión? Confesar a Jesús como Salvador. Necesitamos confesar a Jesús como Salvador. En Lucas capítulo 2, versículo 11, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Sí. Ese pequeñito que nació ese día, hermanos, ahí en la ciudad de Belén, era Cristo. Y dice aquí, os ha nacido un Salvador. Realmente, hermanos, eso es lo que es Jesús. Yo no puedo creer correctamente en Cristo si no creo que Él es el Salvador, mi Salvador y el Salvador del mundo. En Juan capítulo 4, versículo 42, después de que la mujer samaritana les dijo a todos acerca de lo que ella había hablado con Cristo, dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Confesar a Jesús, hermanos, es confesar que Él es el Salvador del mundo. El Cristo, como dice aquí estas personas. Jesús, hermanos, es aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso Él es el Salvador. Jesús es, hermanos, quien dio su vida por nosotros. Por eso Él es el Salvador. Jesús es, hermanos, el que vino a librarnos de la condenación eterna. Por eso Él es el Salvador. Jesús es quien dio su sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, para poder rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Por eso Él es el Salvador. ¿Sí? Gracias a Cristo, hermanos, toda persona puede alcanzar el perdón de los pecados. Y gracias a Cristo, toda persona puede tener la salvación eterna. Gracias a Cristo, porque Él es el Salvador. ¿Sí? En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. No hay otro Salvador.
Querido hermano, hermana, querido amigo que nos visita, si usted quiere ser salvo, no va a encontrar esa salvación en ninguna persona en este mundo. Solamente en Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todos queremos ser salvos. Sí. Yo no me quiero condenar. Yo no quiero perderme eternamente. Yo quiero un día estar con el Señor, vivir para siempre con Él, alcanzar la vida eterna que ha sido prometida. Bueno, esta salvación es por Cristo, por medio de Él, solamente por Él, porque Él es el único Salvador, no hay más, no hay más. Sin Jesús sería imposible la salvación para cualquier persona. Sí. Él es el Salvador. Todo hombre y toda mujer debiera de estar dispuesto a aceptarle, y no solamente a aceptarle, no solamente a creer en su corazón, sino a confesarle con su boca, abiertamente, abrir la boca y decir: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo creo que Él es el Cristo, yo creo que Él es mi Salvador. Sí. Confesar, hermanos, a Cristo implica confesarle como Señor. Como Señor. Otra vez dice Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí?, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que tenemos que confesar? Ahora podemos ver aquí también que Jesús es el Señor. Sí. Hermanos, al confesar que Jesús es el Señor, estamos reconociéndole como amo. Sí. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Es aquel a quien debo sujetarme en obediencia. Sí. Señor quiere decir, hermanos, aquel a quien yo debo de someter mi voluntad, aquel que debe de gobernar mi vida. Sí. Eso es reconocer a Jesús y confesarle como Señor. Yo no puedo decir Jesús es mi Señor, pero no estoy dispuesto a obedecerle. Entonces no es su Señor. Sí. Jesús es mi Señor, pero no estoy dispuesto a hacer su voluntad. Entonces no es su Señor. No lo es. Si usted no está dispuesto a sujetarse a Cristo, a ser obediente a sus mandamientos, a su palabra, a su enseñanza, a su doctrina, a su evangelio, entonces Jesús no es su Señor, no lo es. Sí. Cuando le confesamos, como dice aquí el apóstol Pablo, como Señor, es lo que estamos implicando, es lo que estamos diciendo en nuestras palabras. Me sujeto a ti, sí, en obediencia, mi voluntad. Hermanos, una cosa es el creer, pero otra cosa es el confesar. Sí. Hay personas que creen, pero no confiesan. Pero las dos cosas son igualmente importantes y van de la mano. Nadie va a confesar algo que no cree. Hermanos, tristemente hay quienes creen, sí, pero no están dispuestos a confesar lo que creen y lo que implica la confesión. En Juan capítulo 12, versículo 42, este es un claro ejemplo. Dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos
creyeron en Él. Y tenemos, hermanos, que aceptar lo que la Biblia dice. La Biblia dice que creyeron. ¿Sí? No podemos cambiar el significado de las palabras. Creyeron. Muchos, aún los importantes, aún gobernantes, creían en Jesús. Pero a causa de los fariseos, dice, no le confesaban. ¿Sí? Se quedaron callados. No usaron su boca para abiertamente y que el mundo lo sepa, lo que yo creo. Como dijo Cristo, confesar delante de los hombres. No le confesaban, dice, para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Recuerdan los padres del ciego? Sí. Ellos sabían que cualquiera que confesara que Jesús era el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga. Estos también lo sabían. Y por eso, miren, no decían nada. Se quedaban calladitos. Aunque creían, sí. Estaban convencidos, estaban persuadidos de quién era Jesús. Lo entendían perfectamente, pero se quedaban callados. No lo confesaban. Para no ser expulsados de la sinagoga, dice aquí. Hermanos, creer por sí solo no basta. Sí. No basta, no es suficiente. Hay mucha gente que cree, pero no confiesa esa fe en Jesucristo. Mucha gente cree y está convencida de que lo que la Biblia enseña respecto a Jesús es cierto, pero no le confiesan por temor a veces, por vergüenza, por pena, por miedo, por cobardía, por lo que usted quiera. Pero no le confiesan. Ellos sabían, hermanos, que iba a haber consecuencias que tendrían que sufrir si confesaban a Jesús. Tenían que poner en una balanza. Tristemente, hermanos, prefirieron la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Sí. De la misma manera, hermanos, a veces pasa en nuestros días. Hay quienes temen ser rechazados por sus amistades, rechazados por sus parientes, por sus conocidos. A muchos les da vergüenza, muchos no quieren que los identifiquen como cristianos y no confiesan lo que creen, porque sí lo creen. Pero callan y siguen callando. Hermanos, no confesar a Cristo es tan malo como no creer en Él. Es igualmente malo. Alguien puede decir, ¿cómo hay gente que no cree en Dios? ¿Cómo hay gente que no cree en Cristo? Pues sí, sí la hay, y es muy malo que no crean. Pero si yo creo y no lo confieso, yo estoy igual, en la misma condición. Es igual de malo. ¿Sí? Por la razón que usted quiera. Por temor, por vergüenza, por el qué dirán, por no tener enemistades, por lo que sea. Si preferimos callar y no confesar, hermanos, es un error muy grande. ¿Sí? Si usted busca la alabanza de Dios, debe de creer en Jesús con todo su corazón, pero también debe de confesarle como su Señor. Si realmente busca la gloria de Dios. En la carta a Filipenses capítulo 2, versículo 10, dice así el apóstol Pablo: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Toda lengua, toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos debemos de confesar esto. Si no estamos dispuestos a hacerlo, hermanos, no agradamos a Dios. Y esto es parte vital en el plan de salvación. La confesión con la boca.
toda lengua debe de confesar que Jesús es el Señor. Confesar a Jesús como Señor, hermanos, es hacer un compromiso con Él. Un compromiso de lealtad, de fidelidad, de obediencia, de sumisión a sus mandamientos. Cuando confesamos nuestra fe, estamos haciendo un compromiso, un pacto con Dios, con Cristo. ¿Sí? Es un pacto solemne, como cuando dos personas se unen en matrimonio. Hacen un pacto, un juramento de fidelidad, de amor, de compromiso, para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Y lo mismo nosotros cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios. Hermanos, estamos haciendo un pacto también. Estamos haciendo un compromiso que le vamos a ser fieles y obedientes todos los días de nuestra vida. Eso es confesar. En eso consiste la confesión. Sin embargo, hermanos, nuestras palabras, repito, siempre deben ir unidas a nuestras acciones. En Lucas 6:46 dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque cuando decimos que Jesús es Señor, hermanos, estamos dispuestos a obedecerle. Estamos dispuestos a hacer lo que Él dice. Si no, ni para qué llamarle Señor. ¿Sí? Por eso, hermanos, para confesar a Cristo con nuestra boca debemos primeramente creer en Él. Debemos estar arrepentidos de los pecados. De lo contrario, hermanos, si no creemos, si no estamos arrepentidos, ¿cómo vamos a sujetarnos a Él? ¿Cómo vamos a ser obedientes a Él? ¿Sí? Y si confesamos, hermanos, sin creer y sin estar arrepentidos, sería una confesión hueca. ¿Sí? Serían palabras vanas, ¿sí? Sin ningún sustento, sin ningún fundamento lo que estamos diciendo. Palabras que se lleva el viento nada más. ¿Sí? Confesar a Cristo, hermanos, es de suma importancia para poder ser salvos. Sin embargo, hermanos, la Biblia no revela una fórmula determinada de palabras que una persona específicamente necesita declarar. Confesar a Cristo no es simplemente recitar ciertas palabras bonitas. No. ¿Sí? No es una fórmula específica. Confesar a Cristo, hermanos, es algo que debe salir del corazón. Es algo que requiere comprender conceptos como los que hemos considerado en esta mañana respecto de quién es Jesús. Y luego expresar con la boca, hermanos, que aceptamos dichos conceptos como verdaderos, ¿sí? Como ciertos. Y al hacerlo, hermanos, la persona admite que debe vivir una vida en total obediencia a la voluntad de Jesús. En eso consiste, hermanos, confesar a Cristo. Juan capítulo 9, versículo 35, dice: oyó Jesús que le habían expulsado a este hombre ciego, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Sí. Lo encuentra Cristo y le hace una pregunta muy importante. Hermanos, si no está mal, a veces nosotros mismos le hacemos la pregunta a las personas. Cristo mismo lo hizo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Verso 36, respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Verso 37, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. El que habla contigo es el Hijo de Dios. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Verso 38, y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor. Si tú Jesús, tú eres el Hijo de Dios,
entonces yo creo que tú eres. El ciego, hermanos, creía porque él le conoció en persona. El mismo Señor Jesucristo le sanó. ¿Sí? Sabía, lo identificó, lo reconoció como el Hijo de Dios. Tal vez Cristo no está aquí presente con nosotros físicamente como lo estuvo con este hombre ciego. Pero a través de la Biblia, hermanos, a través de la Escritura, a través de lo que se nos enseña acerca de Jesús, podemos conocerlo y podemos saber en realidad quién es Jesús. ¿Cree usted en Jesús? ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? Usted decir, creo, yo creo. Sí. En Hechos capítulo 8, versículo 36. Este es un claro ejemplo, hermanos, de la confesión para salvación. Así lo hemos hecho todos los que hemos obedecido al Evangelio. Yo recuerdo y tengo bien presente en mi mente el día que yo confesé a Cristo para salvación. Estaba sentado en mi banca, me levanté, alcé mi mano y yo dije, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y yo quiero ser bautizado para el perdón de mis pecados. Sí. Dice aquí en Hechos 8, versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cómo uno va a saber si alguien cree? Yo no puedo saberlo, a menos de que la persona abra su boca y lo confiese. Y dice aquí, hermanos, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Sí? Y le bautizó. Hermanos, hablando de la conversión de una persona a Cristo, la confesión debe de ser, de acuerdo a lo que vemos, debe de ser después de oír. Sí. Felipe subió al carruaje y le anunció el Evangelio de Jesús. El eunuco escuchó. Tiene que ser después de creer. Si crees de todo corazón, bien puedes. Tiene que ser después de arrepentirse, porque una vez que uno se convierte a Cristo Jesús, una vez que uno es bautizado, hermanos, sus pecados son lavados. Y Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Y nosotros debemos estar dispuestos a obedecer a Cristo como Señor, sujetarnos a su voluntad y alejarnos completamente del pecado. Entonces el arrepentimiento se requiere porque se necesita un cambio de mente respecto al pecado. Sí. Entonces el confesar es después de oír, después de creer, después de arrepentirse, y es antes del bautismo. Antes del bautismo. Una vez que la persona cree con todo su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Señor, que Él es su Salvador, que Él es el Cristo. Hermanos, y recordemos, no hay una fórmula especial en la confesión. Entonces la persona es bautizada. ¿Sí? Es sepultada juntamente con Cristo en el agua. Y la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Al salir del agua es una nueva criatura. ¿Sí? Sus pecados han sido lavados. Ya no hay más pecado en él. Ha sido perdonado y ha sido añadido también al cuerpo de Cristo. ¿Cree usted de todo corazón lo que la Escritura enseña acerca de quién es Jesús? Querido amigo, amiga que nos visita, hermano, hermana, ¿cree en Él como el Hijo de Dios? ¿Sí o no? Si usted cree de todo corazón, ¿por qué no le confiesa? ¿Por qué abiertamente no lo dice? Delante de los hombres, que lo sepa el mundo entero, que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que usted está dispuesto a someter su voluntad a Él en obediencia. ¿Por qué no permite que su sangre preciosa le lave de todos sus pecados?
está en usted, está en cada uno de nosotros. Voy a leer un último texto, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Repito, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. La invitación para usted, hermano, hermana y amigo, todos los cristianos toda la vida seguiremos confesando. Una vez que hicimos esa confesión, cuando obedecimos al Evangelio, toda la vida seguiremos confesando que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador y Señor. Pero si usted no ha obedecido al Evangelio, necesita hacer esta confesión. Si es que usted quiere que Dios permanezca en usted y usted en Dios, confiese a Cristo en esta mañana. Confiésele delante de los hombres y sea bautizado o bautizada para el perdón de los pecados. Este es el plan de salvación de Dios. Así es como usted puede obedecer el Evangelio en esta mañana. Ha oído la palabra de Dios, usted ha creído en Cristo, está arrepentido. Confiésele. Confiese en esta mañana con su boca, delante de todos, su fe en Jesucristo y sea bautizado para el perdón de sus pecados. Le invitamos de todo corazón. Si hay alguna persona, le invitamos a través de este himno que vamos a estar cantando. Puestos de pie, los que puedan, y nuestro hermano que va a dirigir el himno de invitación puede pasar, por favor.